continuación, personajes. Este programa es apto para toda la familia. Estamos en Plaza Mayor, con las intervenciones del señor presidente de Colombia, el doctor Iván Duque Márquez, y el visionario gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Hoy, en el lanzamiento de su libro, El arquitecto de una historia muy linda que tiene el señor presidente. Aquí nos va a contar su padre cómo tuvo influencia para que él llegara a ser el presidente de los colombianos. Hoy, con ustedes, CNC, programa Personaje, con el presidente de los colombianos, Iván Duque Márquez. Márquez, presidente electo de Colombia para el periodo 2018-2022. Muy buenos días a todos ustedes. Realmente este es un día muy especial para mí y quiero empezar por decirle algo, señor gobernador. Yo era un niño, quizás bastante inquieto o atípico, y una de las cosas que me gustaba era escarbarle los cajones a mi papá. Me encantaba. Y un día abrí un cajón que él siempre tenía con llave y mi hermano Andrés y yo siempre buscábamos dónde estaba la bendita llave para saber qué había adentro. Dimos con la llave y le abrimos el cajón y encontré una cajita azul, y esa cajita azul la abrí y tenía el escudo de oro de Antioquia que le habían entregado a mi padre en 1981. Hoy, recibir el honor más grande al que pueda aspirar un antioqueño es el mejor recuerdo que tengo de ese gran ser humano, de ese cajón y de esa medalla. Y ahora, cuando llegaré a mi casa y me encuentre con esa cajita que recibí como herencia, voy a tener el enorme placer de ponerle las 12 enmarcadas en la oficina del presidente de la República de Colombia. Yo le agradezco a usted, señor gobernador, por este homenaje, por este acto de profunda generosidad y reconocimiento. Como se lo puse en la dedicatoria del libro, gracias por honrar la memoria de mi padre y por permitirme hoy honrarla en directo con todos ustedes. Quiero darle un saludo especial al alcalde encargado de Medellín, al doctor Santiago Gómez. Saludar también al señor gobernador del departamento del Atlántico y gran amigo, el doctor Eduardo Verano de la Rosa. Saludar a los apreciados exgobernadores de Antioquia. Saludar a mis compañeros, honorables congresistas, saludar a los miembros de mi equipo que me acompañaron a lo largo de la campaña, que están hoy acá, muchos de ellos, Alicia, Glorisa, Felipe, María Paula, Nicolás, veo también acá a Oscar Cuenca, amigos que nos acompañaron desde el primer momento. Quiero darle un saludo especial a los señores diputados, al presidente de la Asamblea Departamental, Santiago Martínez, a todos los demás miembros de la Asamblea, saludar al presidente del Consejo de Medellín, Aura Marlene Arcila, y a todos los honorables concejales, al Contralor General del Departamento de Antioquia, Sergio Zuluaga, al director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Felipe Córdoba,
a las autoridades militares y de policía, a los alcaldes del departamento, al cuerpo consular, a miembros destacados del empresariado antioqueño, a los rectores de las universidades, a los presidentes de las juntas administradoras locales y a los ediles, a todos los integrantes del gabinete departamental y municipal, al comité editorial del libro y muy especialmente a mi madre que está hoy acá, Juliana Márquez, y debo decirlo, mi padre, y ahora me referiré a eso, fue un gran gobernador de Antioquia. Yo lo veía de niño trabajar denodadamente, pero ninguno de los éxitos de mi padre como gobernador de Antioquia hubieran sido realidad sin el apoyo de mi mamá. Saludo a mi hermana María Paula, a mis sobrinos, a Gabriel y a Emilio, a mis tíos, que los veo a ustedes y veo el reflejo de mi padre, veo a mis primos, saludo también con cariño a Leonor y a Nicolás, que están acá con nosotros, a los amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Hoy, como les decía, es un día muy especial para mí. No solamente por esa anécdota que les contaba de tener hoy el honor de recibir el escudo de oro de Antioquia, sino también porque lo recibo en el momento en el que presentamos este libro que se llama Arqueología de mi padre. Esa portada fue escogida hace realmente pocos días, porque había una portada anterior que era mi padre echando uno de sus célebres discursos en los municipios de Antioquia, y me dijo el gobernador: ¿usted no tiene otra fotico? Yo pensé que de pronto no le había gustado al gobernador, pero le dije: ¿por qué me lo dice, gobernador? Y me dice: porque sería bonito una foto de los dos, pensando en este lanzamiento. Y entonces escogí una foto que está en mi estudio en la casa, que es la foto que cada vez que me siento a escribir la miro y veo a mi padre, y me recuerda aquella frase de Isaac Newton, que dice que el éxito consiste en saber cabalgar sobre hombros de gigantes. Quien yo soy, como persona, se lo debo a mi padre y a mi madre y a este gran colombiano que nos educó sin pretensiones, sin vanidades, sin odios, con el único sentido. Y me acuerdo mucho de esa frase, que nos sentábamos con él: papá, ¿a usted qué le gustaría que yo fuera cuando grande? Le preguntábamos mi hermano y yo, y él siempre decía: mi única aspiración es que ustedes sean personas útiles a la sociedad. Y eso es lo que él nos enseñó, a tratar todos los días de ser útiles a la sociedad. Y la historia de este libro no es menos anecdótica. Mi papá tenía algunas particularidades y le encantaba siempre llevar los recortes de prensa de todo lo que se registraba sobre él. La recortaba y la pegaba con Colbón o Pegastic cuando ya llegó nueva tecnología, y ponía las fechas y las empastaba meticulosamente. Llevaba su archivo con un rigor único. Y yo a veces creo que cuando las personas se están despidiendo, de pronto inconscientemente van dejando trazos de esa despedida.
Antes de la operación que mi papá tuvo en la clínica del Rosario, que después terminó con ese triste desenlace hace 2 años, me dijo: mi hijo, ¿sí ve esos tomos que están allá? Sí, señor, ese es mi archivo, quédese con él, que algún día usted va a escribir algo sobre eso. Y me llevé ese archivo. Murió mi padre y un día, en esos momentos de soledad, empecé a esculcarlos y empecé a conocer a ese ser humano en distintas facetas a las que yo lo conocía como hijo o a las que había estado expuesto acompañándolos a sus actividades públicas. Encontraba artículos publicados hace 30 años, cuando empezó como columnista en El Colombiano. Encontraba entrevistas cuando fue auditor de la cooperativa de municipalidades y vivía pendiente que llegaran los recursos a cada uno de los municipios de Antioquia. Encontraba sus discursos como diputado a la Asamblea, después su trabajo como secretario de Hacienda de Medellín, muy joven, del entonces alcalde Evelio Ramírez. Después lo que fue su paso por empresas varias de Medellín, siendo su primer gerente, adquiriendo los predios de la central mayorista, mejorando el servicio de recolección de basuras. Después su llegada a Naciones Unidas. En fin, iba encontrando cada uno de los aspectos de su vida. Y me di cuenta que de alguna manera estaba yo haciendo una especie de arqueología intelectual de mi papá. Fui seleccionando lo que más me gustaba, le leía a mis hijos algunos apartes y entonces decidí avanzar en este proyecto. Y este libro para mí no es solamente un homenaje a ese ser humano que fue gobernador de Antioquia y que como gobernador sacó adelante el primer plan de desarrollo del departamento y puso en marcha el plan Concluir para que todas las obras inconclusas terminaran en 18 meses y se entregaron más de 360 obras. Y se lanzó el programa aéreo de vacunación y se llevó la electrificación a un 30% de la región de Urabá. Y se trabajaba semanalmente con los municipios, con los alcaldes, para definir agendas concretas. Ese hombre que también fue ministro, registrador, está plasmado en este libro a través de entrevistas que dio, de perfiles que se escribieron sobre él, de algunos de sus discursos. Pero voy a hacer hincapié en la mejor faceta que él tenía. Mi padre era un pedagogo. Nos enseñó a nosotros que en la vida uno no se puede sentir más que nadie ni menos que nadie, y ese es el verdadero sentido de la equidad. Nos inculcó que hay lineamientos de liderazgo que están planteados en 4 Cs, como a veces decía. Ser coherente. Ser coherente es mantener el mismo discurso sin importar las adversidades y no acomodarlos de acuerdo al oído del auditorio. Ser congruente. Que las obras que se adelantan sean realmente la encarnación de lo que se predica, porque es lo único que se puede valorar del hombre público, que no sea como aquellos que simplemente predican y después en el espacio privado son todo lo contrario. La congruencia. Tercero, se preocupaba mucho por la competencia en el sentido de estar formándose todos los días para aprender algo nuevo. Y mi padre era algo particular. Creo que nunca aprendió a aprender un computador. Odiaba los celulares. Creo que hubiera sido el principal enemigo del WhatsApp. No le gustaba nada que lo sacara de estar concentrado en lo verdaderamente importante. Pero hasta el último día vivía leyendo
de robótica, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de impresión en 3D, y aún en la clínica tenía su libro de Fernando Savater que se llamaba Sobrevivir. Ese era él, un ser humano que nos inculcó que el servicio público no se ejerce con vanidades, ni en busca de reconocimientos, ni en busca de premios, ni en busca de tener esos deseos megalómanos de pasar a la historia, porque solamente pasan a la historia los que no tienen esa obsesión y se dedican a trabajar todos los días al servicio de la gente. Nos inculcó el trabajo en equipo. Esculcando esa arqueología y viendo su trabajo como gobernador, me encontré con que fueron miembros de su gabinete personas como Antonio Roldán Betancourt, como Fernando Paneso Serna, también personas como Antonio Yepes Parra, exministros, rectores, gobernadores. Después se enamoraba de sus equipos, de cómo los conformaba, y algo que me llamaba la atención, empoderaba mucho el papel de la mujer en el gobierno. Quienes fueron sus viceministras, sus secretarias generales, han sido personas descollantes, y puedo decir que es esa inspiración que me deja mi padre, anunciar lo que ya ustedes seguramente me han escuchado, y es que la próxima semana Colombia va a conocer el primer gabinete paritario entre hombres y mujeres en su historia. Nos inculcó que la política no se ejerce con odios, y esa era una virtud que tenía mi padre. Era amigo de conservadores, siendo él liberal, de muchos líderes de izquierda. Uno de ellos, que además recordaba siempre con gran admiración, era su paisano, su coterráneo, Gerardo Molina. Tuvo también amigos en distintos sectores del espectro ideológico nacional y también fuera del país. Tenía la capacidad de construir amistades con mandatarios de otros países, personas de la nobleza, pero su comportamiento, su afabilidad, su deseo de conocer y de respetar al interlocutor era exactamente el mismo con Antonio, quien cuidaba su pequeña casita en Amagá, con las personas que compartía en las calles de Amagá, con el vendedor de empanadas, porque mi papá era eso. Para él no existía diferencia entre el ser humano. A todo ser humano se trata con respeto, con hidalguía y con caballerosidad. Ese ser humano que fue mi consejero, que fue mi mejor amigo, me dejó un sinsabor al final de sus días. Yo vine a Medellín antes de verlo entrar a la sala de operación. Ya para ese entonces le había manifestado mis deseos y ya me estaba viendo empezar una precandidatura a la presidencia. Cuando le dije que quería aspirar, me tomó la mano y me dijo: mi hijo, en la vida hay que atreverse. La vida es de quienes tienen la capacidad de atreverse, y cuente con mi respaldo. Y le dije: ¿para qué te vas a operar? Y me dijo: para ganarme unos añitos más de vida y verlo a usted triunfar. Hace 2 años, cuando estuvimos acá en sus honras fúnebres, decía: qué injusticia
que no haya podido acompañarme en este recorrido, pero ha estado presente. Y miren, la vida no hay coincidencias, la vida se va construyendo a pedazos. Por allá en 1984 llegó mi papá a la casa con un busto que le había hecho un artista, y mi mamá lo vio entrar con ese busto, le dijo: en la casa no me pone eso en ningún lado. Entonces ese busto terminó en el zarzo de la casa. Es un buen consejo por si alguien llega con bustos a la casa, ya saben que lo pueden ubicar. Y el día de las honras fúnebres de mi padre llegó una delegación muy cariñosa de Gómez Plata, su tierra natal, estaba el alcalde, y me dijo: doctor Iván, quiero hacerle un homenaje a su padre y le interesa un busto. Y me dijo el alcalde, estaba yo con mi tío Augusto, y dijo: sí, claro. Y el 19 de julio inauguramos en Gómez Plata el monumento a su memoria. Y otra particularidad de ese monumento es que tiene una placa muy bonita, pero la placa no, por sí sola no dice mucho, salvo que les cuente lo siguiente. Siendo mi padre gobernador, había muchas rencillas políticas en el departamento, y como lo decía el gobernador, cuando gobernaban los liberales no terminaban las obras de los conservadores, y los conservadores no terminaban las obras de los liberales. Entonces mi padre puso en marcha el plan Concluir, y se entregaron más de 380 obras. Pero él le gustaba dejar su impronta y siempre dejaba una placa que decía: esta obra se terminó durante la gobernación de Iván Duque Escobar. Lo peligroso era que casi que tocaba tumbar la obra para quitar la placa si alguien quería hacerlo en el futuro. Entonces la placa que está en Gómez Plata, que la hizo la comunidad con el apoyo del alcalde, doctor Luis Pérez, el alcalde de Gómez Plata, su homónimo gobernador, para mí significa la inspiración, cuando yo voy a Gómez Plata y lo veo, de lo que yo quiero para Colombia. Yo no quiero un país perdido en odios. Para mí la contienda electoral terminó el 17 de junio y a partir de ese día soy el presidente de todos los colombianos. No podemos dejarnos arrebatar una oportunidad de una nueva generación que viene a gobernar con todos y para todos, y que lo que más anhelamos en este momento es pasar las páginas de las confrontaciones de la vieja política, empoderar los deseos de una nueva generación para soñar ese país. Y soñar ese país, como lo dije en Madrid hace 2 días, significa ser capaces de corregir el pasado para crear el futuro. Señor gobernador, usted me habló de 4 renglones. Yo empiezo por decirle que ese primer renglón que nosotros queremos para Colombia tiene que ser la legalidad, porque ningún país progresa donde no hay imperio de la ley, y el imperio de la ley es el principal instrumento para proteger las libertades. La legalidad no es violencia, la legalidad no es opresión, la legalidad no es autoritarismo. La legalidad es que en la sociedad se pueda caminar por las calles y que cualquier persona que intente agredir las libertades individuales sepa que efectivamente el que la hace la paga. Ese concepto de legalidad es el que nos tiene que invitar a nosotros hoy a reaccionar frente a las cosas que no marchan bien. Porque mi padre me enseñó que la paz en un país es viable y solamente viable si sabemos que hay sanciones ejemplarizantes a quienes transgreden las normas. Hoy Colombia necesita que construyamos la paz
con desmovilización, desarme, reinserción y no repetición. Hoy Colombia necesita que nosotros llevemos la inversión pública a los lugares del país que se han sentido excluidos, abandonados. Pero no es menos cierto, la paz se va a construir cuando derrotemos al narcotráfico con la firmeza del Estado de Derecho. Esa actitud no es por presiones de nadie. Nosotros no queremos enfrentar al narcotráfico por presiones de nadie, sino porque es lo moralmente correcto. Porque el país no puede perder sus instituciones ni dejar que las bandas criminales y las estructuras organizadas del crimen sean las que empiecen a tomarse el territorio. Por eso tengo el firme deseo de, a partir del 7 de agosto, ser ese comandante en jefe de las fuerzas militares que está recorriendo el territorio, ganándose el afecto de la ciudadanía. Esa idea de legalidad es la misma que nos tiene que hoy motivar a que salgamos decididos a derrotar la corrupción. Porque la corrupción va carcomiendo las instituciones y al mismo tiempo la esperanza del país. Hoy, cuando hemos recibido el mayor respaldo ciudadano en un proceso electoral en nuestro país, tenemos que utilizarlo para que a partir del primer día de gobierno fijemos una agenda clara donde derrotemos la corrupción, no solamente endureciendo penas, sino acabando con la reducción de penas y la casa por cárcel para los corruptos. Esa idea de enfrentar la corrupción es para que tengamos presupuestos transparentes, para que limitemos las tentaciones del poder, limitando el número de periodos de nuestros representantes en cuerpos de elección popular. Esa idea de luchar contra la corrupción es para que el ciudadano se sienta empoderado y que podamos materializar la extinción de dominio exprés a todo el patrimonio de quienes le han quitado un peso al erario público. Ese país que queremos construir con la legalidad es el mismo que nos tiene que permitir a nosotros ser un país de emprendimiento. Y eso también está en el ADN del pueblo antioqueño. Y el pueblo antioqueño lo ha irrigado en el territorio nacional también. Porque emprender es tener la iniciativa de montar un negocio, micro, pequeño, mediano, grande, generar empleo formal, transformar productivamente un sector industrial o un sector de valor agregado. Apostar por el emprendimiento significa que en esa Colombia de futuro nuestros hijos dejen de utilizar palabras como el capo, el cabecilla, el comandante de frente, y que en el territorio nacional brille en el firmamento los tecnólogos, los ingenieros, los artistas, los arquitectos, los poetas, los escritores, los pintores, los que transforman la sociedad positivamente. Decía el señor gobernador en el renglón del campo colombiano que ahí tenemos que hacer las transformaciones, y tiene toda la razón. Yo quiero ser el presidente de la justicia social en Colombia. Yo quiero ser el presidente que llegue al campo colombiano y que permita ese feliz matrimonio del desarrollo agroindustrial con el pequeño productor, porque es la única forma en la que vamos a lograr que el campo colombiano tenga los empleos formales que necesita. Yo quiero que en este país el emprendimiento nos lleve a que el empresario no se sienta avasallado por normas y trámites, que sea víctima de la inseguridad jurídica. Ese país de emprendimiento tiene que ser para que de una vez por todas acabemos con esa idea donde el Estado ve al empresario como la vaca lechera que ordeña para gastar más. Yo quiero que este país vea al empresario como el socio del progreso, porque el triunfo del empresario es el triunfo de Colombia, y es a todo nivel.
Pero ¿de qué nos sirve, señor gobernador, hablar de legalidad y de emprendimiento si no tenemos el gran objetivo? Y el objetivo que le quiero plantear a toda Colombia es el objetivo de la equidad. Porque nuestro esfuerzo tiene que ser para que quienes están hoy en momentos aciagos de su vida familiar puedan tener una esperanza. Y aquí quiero recordar la frase de mi padre cuando me acompañó al primer evento como precandidato a la presidencia acá en la ciudad de Medellín. Me acompañaba usted, doctor Alberto. Nos montamos al carro y me dijo: mijo, todo lo que usted vaya a hacer en este país, téngalo claro que tiene que ser al servicio de los pobres de Colombia para que salgan de esa tragedia. La agenda que vamos a plantearle a Colombia a partir del 7 de agosto es la agenda de un país donde la seguridad y el emprendimiento nos permitan mejorar la prestación de los servicios sociales, de salud, de educación, de cultura, de deporte, de vivienda. Y esos tres elementos tienen que ir de la mano con dos transversales. Porque hoy también lo digo en esta tierra donde las montañas perfuman con libertad el territorio antioqueño, como lo dice el bello himno de este departamento. Voy a ser el presidente de la agenda ambiental en Colombia. Nos vamos a poner en la tarea de darle a los niños de nuestro país esa ética, esa cívica, esa urbanidad del siglo XXI que también empieza por la protección del medio ambiente, por reducir, reciclar, reutilizar, por reducir la huella individual de carbono, por promover el respaldo a la biodiversidad, porque protejamos las cuencas, los ríos, los páramos. Y quiero ser el presidente que le dé a Colombia el mayor desarrollo de energías renovables en su historia, pasando por lo menos a 1.500 megas de capacidad instalada. Y el otro eje transversal tiene que ser la innovación. Así como está la transversalidad de la protección del medio ambiente, tenemos que ser el país de la innovación. Yo quiero que Colombia tenga la mejor conectividad posible y para tenerla necesitamos un sector de telecomunicaciones desregulado, con un regulador convergente que facilite la inversión, pero no para que sigamos pensando en antenas y en cables, sino que entendamos que la mejor cobertura de fibra en el territorio representa un mejoramiento de la calidad de vida, que pueda llegar la telemedicina, que pueda llegar la educación universitaria digital gratuita a los lugares apartados. Vamos a ser el gobierno de la economía naranja, donde la cultura, la propiedad intelectual, la historia, la herencia ancestral se conecta para que las reservas ilimitadas de talento de nuestros ciudadanos sean generadores de riqueza. Esa idea del futuro, esa idea de, como lo dice esta portada, con esta foto que cuando la veo difícilmente dejo de llorar, es porque cuando estamos cabalgando en hombros de gigantes podemos prosperar. Este país no se merece que en este momento donde estamos en una gran transición generacional dejemos que se nos infunda odio y fractura y se nos invite a la movilización popular simplemente por inercia. Porque lo que quiero ser en este país es un generador de unidad, de diálogo y donde no medie en la forma en la que nos entendemos ninguna distancia por consideraciones ideológicas. Este es el momento de unir a Colombia, por eso no reconozco contendores y voy a gobernar por el futuro de todos los colombianos. Este evento, este homenaje a la memoria de mi padre, que también lo asumo como un gran compromiso, porque mi padre fue un respetuoso de los derechos humanos
y de la diversidad y de las discrepancias cuando se ventilan con grandeza. Pueden tener ustedes la seguridad que no vamos a ahorrar ningún esfuerzo en nuestro gobierno para trabajar por cada rincón del territorio, por proteger la integridad y la vida de los líderes políticos, sociales, sindicales, por defender la libertad de expresión. Pueden ustedes tener la certeza que esos 5 elementos, legalidad, emprendimiento, equidad, sostenibilidad ambiental e innovación, serán esa avenida que queremos construir para todos, absolutamente todos. Yo recuerdo que en 1986 mi padre dejó el Ministerio de Minas y estuvo por fuera de la vida pública 13 años. Recuerdo que llegó a la casa con mi mamá, fuimos a almorzar en el carro que teníamos en ese momento, un pequeño Fiat, y llegamos a un restaurante y le pregunté a mi papá que cómo se sentía y me dijo: me siento feliz por el deber cumplido. Mi único anhelo es que en 4 años yo pueda seguir viniendo a esta tierra, a mi tierra, y mirarlos a ustedes con la frente en alto y con el cuerpo erguido y decirles que le hemos cumplido a Colombia. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor alcalde encargado. Gracias a todos ustedes. Este escudo, que hoy también lo considero como otro bautizo de la antioqueñidad y lo llevo con mucho amor, este escudo está cimentado en los hombros de este gigante. Muchísimas gracias.